Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos acá dialogando con Pinky Bensusan sobre la Segunda República Española y la Guerra Civil Española. Y te quería preguntar, no sé si tenés la respuesta exacta, pero tengo entendido que vos has acopiado una biblioteca sobre esta materia, que no debe haber muchas en el país. ¿Tenés idea de cuántos volúmenes? Y más o menos 800 y algo. 800 volúmenes. Sí, sí, sí. Y vos De todo este trabajo de estudio lo has hecho por afuera totalmente de la academia, ¿no? Sí, no hubo ni sponsoreos, ni doctorados, ni tutores, ni... No. Ajá. ¿Y eso responde a una decisión personal o simplemente cómo se dieron las cosas? Mira, yo tenía 20 años, o sea, hace 53 para 54. Bueno, no hacía falta tanto. Y empezó a salir una colección con fotos. La impresión era malísima, los textos eran regulares, pero bueno, yo me las compraba todas las semanas y empecé, digamos, yo te diría que al año siguiente estamos hablando del año 62. En aquella época estaba Franco en el gobierno, murió recién en el año 75, 77, y el único material que había era material casi de difusión de escasa calidad. Eran testimonios, pero sin ser memorias, porque eran propagandísticos. O sea, tengo una cantidad de alrededor de unos 50 o 80 de esos libros que salieron en los años 50 y tantos, 40 y tantos, de baja calidad. Quienes empiezan a trabajar en el tema de la Guerra Civil Española son los ingleses. Son los ingleses y en menor medida franceses y norteamericanos. Sus libros, sus investigaciones eran investigaciones de tipo periodísticas. O sea, sabemos que la pasión y de los periodistas y su identificación con alguno de los bandos hace, digamos, que los testimonios sean poco fiables. Se construyeron algunas obras, como la de Hugh Thomas, que fue una de las más importantes, pero su material era que los libros eran escasísimos, no había, y sobre todo no había material español, estaba prohibido en España que se escribiera sobre la Guerra Civil Española. La explosión se produce después de la muerte de Franco, donde los historiadores españoles empezaron a investigar ya no sobre periódicos, sino sobre las fuentes que estaban en los archivos, las fuentes que estaban todas acopiadas en Salamanca, en el Museo de la Guerra Civil Española. Todo ese material estaba ahí. Entonces empezaron a hacer las investigaciones y empezaron a salir las primeras obras serias. El tema de la Guerra Civil Española es el tema sobre el cual hay mayor bibliografía en el mundo. En segundo lugar está la Segunda Guerra Mundial. Pero en primer lugar y por lejos está la Guerra Civil Española, con alrededor de unas 40 y tantas mil obras que se han escrito desde los comienzos de la guerra. O sea, es un material evidentemente precioso. Yo tengo algunas cosas, además de la bandera de la República Española, la bandera oficial con el escudo, que es la roja, gualda y violeta, que lo sabemos ver bastante seguido en estos últimos años en las grandes manifestaciones españolas, ondeando la bandera de la Segunda República y lo que significa, y la lucha de muchos españoles, no lo suficientes todavía como para generar peso político, que están pidiendo por la Tercera República
que vendrá, que vendrá. Yo no sé cuántos años pasarán hasta que la República venga, pero va a venir y va a venir. Esta va a ser la bandera de la Tercera República Española. Vamos a mostrar un poco los chiches. Vos, en todo este mare magnum de información que has acopiado, y que siempre te he reprochado que no escribiste tu propio libro, aunque sí, bueno, habiendo tantos, no te puedo disculpar, pero vos te has dedicado muy especialmente a esta cuestión de los carteles, que es como una intersección entre dos pasiones, ¿verdad? La pasión por la guerra civil y por las artes plásticas. ¿Por qué no nos contás? Por cierto, has publicado... Sí, he hecho algunos artículos. Obras, y has hecho un trabajo de recopilación muy meticuloso. Sí, yo creo que debo tener la colección de imágenes una de las más importantes. O sea, yo tengo todas las imágenes que están en todos los archivos de España, empezando por el archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca, el de la Universidad de Barcelona, que es importantísimo, donde tuve oportunidad, es decir, en la Universidad de Salamanca, la Universidad de Barcelona, al término de la guerra, acopió todos los carteles que tenía y todo el material. Tiene una colección filatélica única, donde tienen todas las impresiones que se hicieron en la República de estampillas y también de todos los billetes que imprimió la República y las regiones cuando empezó la guerra, donde no había moneda chica ni billetes. Entonces hacían esas impresiones, las hacían las comunas, las hacían las regiones, las hacían las diputaciones, y en ese lugar donde estaban guardados los carteles, que estuvo siendo ignorado por el franquismo, por suerte se llamaba el infierno. El infierno, y en el infierno, en el cual tuve oportunidad de acceder y tocar los carteles originales, que tienen precios para... ¿Podés mostrarnos algunos, Piqui? Sí, cómo no. Este es uno de los carteles, desde mi punto de vista, más impactantes. Es de Josep Renaud, un maestro del dibujo. Él, en la época de la Segunda República Española, fue director general de Bellas Artes, y luego cuando termina la guerra, se refugia y termina su vida varios años después en Berlín Oriental. Él era comunista, y este es uno de los más impactantes, donde el brazo del hombre es fotografía y todo lo otro es dibujo. Él es uno de los grandes fotomontadores, es mucho más que eso, pero en esa época él estuvo muy influenciado por los carteles de la guerra de Rusia, y por toda la obra que hicieron Kandinsky. Hay una cierta influencia soviética, ¿no? En la cartelería de la República Española. Para mí es uno de los más impactantes. Hay algunos que significan, porque ¿qué ocurría? Este es uno de los... extraordinario. Ese es extraordinario, porque además representan las facciones políticas, los vascos, los anarquistas, los comunistas, la izquierda republicana, los catalanes, el comisario de los ejércitos rusos, comunista, ¿sí? y la de Andalucía. En las primeras épocas, el conglomerado de fuerzas que peleaban por la República no se caracterizaban por la unidad. Es decir, cada partido político y cada fuerza, o las organizaciones obreras como la CNT o la UGT, Confederación Nacional del Trabajo, que eran anarquistas, la UGT, que era socialista, tenían sus propias... Famoso POM. El POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que me olvidé de cuando hablamos de la gente que fue a pelear, de los militantes ingleses que eran
del Partido Obrero de Unificación Marxista, o sea, troquistas, que fueron a pelear a la guerra. Es decir, el motivo de la unidad acá están también representados todos los grupos que peleaban. Este es de Bardasán, este es de Martí. Este es de Ballesteros. Que está en catalán. Exacto. Este es de Ballesteros, que también era un gran dibujante. Después Franco se encargó de limpiar totalmente el catalán del mapa. Todo. Este otro también es de Renault. Este es de Renault. Del año 38. Este otro tiene que ver con la unificación de las fuerzas. Tinky, ¿coincidís con esta visión de que la transición española hacia la democracia representó de alguna manera una amnesia y hasta una banalización, digamos, del periodo de la guerra civil y la dictadura posterior? Sí, fue tal los deberes que hizo el Partido Socialista sí. que cuando estuvo en el gobierno, que estuvo en el caso de Felipe González 12 años, y en el periodo nefasto de Rodríguez Zapatero, que estuvo 8 años, sobre todo en ese periodo de la época de Zapatero, donde se aprobó la ley de memoria histórica y donde el Partido Socialista no hizo nada, ni siquiera lo que ocurrió en el primer gobierno de Felipe González, que ante la primera mención de cultura hacían un cheque, siguiendo un poco lo que hacía Goebbels. O sea, cuando hablaban de cultura agarraba el revólver y mataba al que hablaban de cultura. En la época del socialismo, cuando hablaban de cultura, hacían un cheque, siempre cheques importantes. Lo resolvían con dinero. Lo resolvían con dinero, pero no fueron capaces de hacer una reivindicación de la República, ni haber hecho nada por los combatientes que vivían en aquellos años, y ni por todo ese montón de fosas comunes que están sembradas por toda España y de gente que no se sabe quiénes son. No. Hay una... yo creo que Azaña dijo: cuando yo me muera, quiero que del lugar que me entierren nunca me muevan. Él murió en Francia. Consecuentemente, nunca nadie osó llevarlo a España, porque esa era la voluntad. Pero tantos otros que murieron, y que murieron fusilados, con el garrote vil, de mil formas, que fueron asesinados. Muchos de ellos habían escrito y habían dicho de que no querían ser removidos donde estaban. Y desde mi punto de vista y de muchísima gente, desde mi punto de vista, yo participo en un grupo que se opone a buscar y remover los restos de García Lorca. Están escarbando en esos territorios, en esos lugares donde hipotéticamente lo pueden haber fusilado García Lorca, y tratando de remover su tumba en vez de dejarlo García Lorca donde está, lo que él quería. Él quería estar en Granada, donde él nació, donde se crió, donde se desarrolló y donde lo mataron. Nosotros estamos con un grupo de gente peleando para que no se remuevan ni se rescaten los restos de García Lorca. Te voy a hacer dos preguntas en una, espero que me las puedas contestar, creo que brevemente, porque no sé cómo andamos de tiempo, pero la primera es: España está pagando un costo hoy por hoy por esta amnesia de la guerra civil, o esta falta de ejercicio de la memoria, ¿verdad? Y la segunda pregunta, que creo que tiene que ver una con otra, es: ¿por qué es importante para nosotros la guerra civil española? Bueno, evidentemente que en el caso de Argentina, la inmigración española signó
signó, digamos, la historia de este país y la identificación que se produjo con la República, aunque en los años 30 y tantos, en la época de la República y en la época de la guerra, había los grandes bares y restaurantes que había en la calle, en la Avenida de Mayo y en las calles adyacentes, donde se vendía comida española, había lugares que eran republicanos, la gran mayoría, y otros que eran franquistas, y se enfrentaban de vereda a vereda, y se gritaban. Y hubo muchísima gente que, a pesar de que no eran españoles o descendientes de españoles, que es mi caso, yo soy descendiente de españoles allá muy lejos, de hace muchísimos siglos. A eso te iba a preguntar, ¿tenés noción, tu familia, esa familia sefardí que fue invitada a retirarse de España en el por los Reyes 1492, Católicos? Sí. ¿Tenés noción de en qué lugar de España estaban radicados? Y después, cuando tu familia recala finalmente en Esmirna, en Turquía, ¿hubo como una nostalgia de España o eso ya? ¿Sí? Es decir, hay gente que yo estoy en algunas listas de discusión donde se discute, es decir, hago una actitud pasiva porque en realidad, si bien entiendo el judeo español, no lo sé escribir y tampoco pronunciar. ¿El judeo español y el ladino es lo mismo? Sí, es lo mismo, son distintas denominaciones. Hoy por hoy el nombre es judeo español. Y hay muchísima gente, pero muchísima gente que participa en las listas, en su gran mayoría que vinieron de Turquía, y es una identificación con España que es Sefarad. Sefarad es España. Es una identificación que solo se puede entender por el gran amor que tenían los judíos por España. No hay otra forma, esa ruptura que produce el decreto de expulsión de los Reyes Católicos, es evidente que le produjo una congoja a esos 200.000 judíos que abandonaron España. De hecho, hay casos notables de gente que ha venido de España hará 50, 80 años y que eran sefaradí y que sienten la nostalgia por España y quieren ser reconocidos. Los llaman los anusim, que si se pudiera utilizar un nombre que más conocido, es decir, los marranos, los que se convirtieron, pero se han convertido y han permanecido dentro de la religión, y obviamente no solo los que están en España, sino los miles y miles que viven en América y que quieren, no por el tema de la nacionalidad, quieren ser reconocidos como sefaradíes. Y hay cientos de miles. Y eso, digamos, es algo milagroso. Es algo milagroso que durante siglos se haya mantenido esa identificación y ese amor por España, que muchos lo sentimos. Sí, me consta. Quedó medio sin contestar esta cuestión de el costo que tiene para España, la España contemporánea de hoy, que por cierto sigue estando, para variar, en una situación de cierto caos, de indefinición política. Sí, es evidente. Lo que vos decías, por ejemplo, de sacarse encima la monarquía, si perdieron la oportunidad ahora con este rey decrépito y con toda esta rebelión que fue la de los indignados, va a ser muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Las últimas encuestas que he leído le están dando al nuevo rey una popularidad muy cercana al 70% de adhesión de la población. Yo no manejo
si esas encuestas están hechas, están pagadas, como esos temas de la televisión que dice programa pagado, no de acá, sino de los de DirecTV. No sé qué calidad tienen, nunca he visto del Instituto Nacional de Estadísticas de España de cuál es en realidad la cantidad de gente que hay. Yo creo que no está cerca. Para mí, para mucha gente, es una ilusión. Una ilusión en el sentido, una esperanza de volver a tener en España la Tercera República. Bueno, creo que ha sido un lindo cierre. Para nosotros el cierre del año también. Te agradezco mucho, Pinky, por haber venido. Este es un tema apasionante que da para charlar muchísimo más. Te agradezco tu generosidad de haber traído todo este material para compartirlo con la audiencia. Y bueno, será hasta pronto con vos. Los próximos encuentros ya los estamos viendo el año que viene. Y para la audiencia, muchas gracias por habernos seguido y será hasta pronto. En marzo recomenzamos. Gracias.